Qué bendiciones para mí como pastor es poder acercarme a ustedes a través de este medio. Como lo dije un día desde el púlpito ahí en la iglesia, hay mucha necesidad de trabajo en la obra del Señor, pero también para trabajar en la obra del Señor hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con preparación, hay que hacerlo con entusiasmo y entender que lo que hacemos es para el Señor y no para los hombres. Y eso nos va a llevar a hacer las cosas bien, para también respetar a las personas que tenemos delante y también ellos puedan recibir, ¿no es cierto?, lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Hay diferentes maneras de trabajar en la obra del Señor. Hay diferentes maneras, hay diferente trabajo. Pero hoy quisiera hablar sobre lo que es la coordinación, cómo coordinar. Pero antes quisiera definir un poquito qué es coordinar. ¿Qué significa coordinar? Coordinar es lograr que las diferentes personas actúen en armonía. Eso es coordinar. Sí, es manejar y llevar a todos a un propósito, a un fin, ¿no es cierto? En otras palabras, coordinar es llevar a hacer algo en común. En común, que todos estemos en acuerdo. Si vamos a hacer algo, algún trabajo, sepamos que cada uno va a hacer lo que tiene que hacer, pero sabemos que todo lo que tengamos que hacer, diferentes cosas, vamos a apuntar a algo, ¿no es cierto? Eso es coordinar. Entonces, como entendemos y definimos lo que es la palabra coordinar, ¿qué es dirigir una reunión? ¿Qué es coordinar una reunión en la iglesia? Coordinar una reunión en la iglesia es de tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque requiere preparación. Primeramente, prepararse en oración. Primeramente, estar en comunión con Dios y pedirle a Dios cómo poder guiar esa reunión en la cual nosotros tenemos que coordinar. Lo que quiero decir es que tenemos que ser sensibles, ¿no es cierto?, al mover espiritual. Porque el coordinador tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando se nombra a alguien para coordinar en la iglesia, ese coordinador o esa coordinadora tiene toda la autoridad en la iglesia, incluso más que el pastor en el momento mientras ella esté ahí en el púlpito o él esté en el púlpito. ¿Por qué? Porque a él se le ha puesto ahí como persona específica, ¿no es cierto?, para movilizar, ¿no es cierto?, para llevar al pueblo a través de la dirección a la presencia del Señor. Porque en una reunión hay diversas actividades, hay testimonios, hay alabanza, hay acciones de gracia, hay tiempos de oración, ¿no es cierto? Y todo eso el coordinador tiene que saberlo llevar y saber dónde entrar en los momentos precisos. E incluso cuando está la alabanza, el coordinador lo que tiene que hacer es estar sensible a la voz del Espíritu para saber cuándo cantar una alabanza y cuando cantar una adoración, ¿no es cierto? Porque los momentos que a veces se viven dentro de la iglesia, cuando la presencia del Espíritu Santo se está moviendo, hay momentos de sensibilidad. Y si estamos en un tiempo de búsqueda, de oración, yo no voy a salir cantando con mi Dios, yo saltaré en los muros. No. Tengo que ser sensible para ver qué alabanza puedo insertar o pedirle al grupo de alabanza, pedirle en el momento, decirle, ¿sabe qué? Llévenlo en oración. Y si es un momento de regocijo, llévelo en alabanza. Hay que definir estas dos cosas. Alabanza es un cántico de regocijo, de exaltación. Adoración es un momento de quebranto, es un momento donde le expresamos en adoración a Dios lo que sentimos y lo hacemos también a través de una canción, ¿no es cierto? Eso es más o menos para tener claro lo que es. Ahora, ¿cómo podemos empezar una coordinación? ¿No es cierto? Como dije, hay que venir preparado. Pero ¿cómo poder nosotros llevar una coordinación? Esto es importante entenderlo, ¿no es cierto? Primeramente puede ser dando la bienvenida, ¿no es cierto? Hermanos, bienvenidos, estamos reunidos en esta hora y esperamos que juntos adoremos y bendigamos el nombre del Señor. Siempre tener una palabra de entrada, de ánimo, ¿no es cierto?, y de llevar a la gente en ese principio de palabra, llevarla a que podamos estar juntos, ¿no es cierto?, y que juntos podamos
alabar y bendecir el nombre del Señor. Luego también podemos dar la bienvenida, ¿no es verdad?, a los hermanos que están llegando, y después se puede hacer más adelante igual dar la bienvenida a aquellos que llegaron después, ¿no es cierto?, porque muchos no llegan porque no pueden, ¿no es cierto?, por sus compromisos, ¿no es cierto?, aunque también sabemos que algunos no llegan temprano porque simplemente no se esfuerzan para hacerlo, pero ese es un tema aparte, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno va a empezar una coordinación, siempre es dar la bienvenida e ir a un tiempo, ¿no es cierto?, a un tiempo de oración para armar el momento de la reunión. ¿Cómo vamos? ¿Está bien? Bien, seguimos entonces. Ahora, es bueno también en algún momento, si es necesario, hacer un momento de oración al principio, ¿no? ¿Por qué digo necesario? Porque a veces se puede empezar con una alabanza, depende, por eso digo la sensibilidad del coordinador tiene que estar ahí metida en Dios para que pueda ver si es el momento de entrar en oración o entrar en un momento de adoración. Las dos cosas son importantes, ¿no es cierto? Porque para adorar a Dios hay que estar con una disposición del corazón. Recordar en esto también que el que coordina, porque esto es un problema que hay a veces en los coordinadores, que el que está coordinando a veces hasta predica, hasta dirige la alabanza. No, porque si hay un grupo de alabanza, hay que dejarle al grupo de la alabanza que dirija la alabanza. No, eso no quiere decir que yo también puedo cantar, ¿no es cierto? Que yo puedo cantar, pero el coordinador tiene que enfocarse más en la coordinación, en dirigir, ¿no es cierto?, lo que es la reunión. Entonces el coordinador tiene que entender que no predica en la coordinación, ¿no es cierto? Es el que modera, el que coordina, el que dice usted va a hacer esto, este otro, el que va moderando, ¿no es cierto?, para llegar al momento, ¿no es cierto?, de la predicación, para llegar al momento del Señor, ahí en ese glorioso tiempo de la presencia del Espíritu Santo. Y muchas veces esto no se provoca porque hay veces que el coordinador no tiene la sensibilidad espiritual y no tiene el discernir en el momento en el Señor de lo que puede estar sucediendo, y por eso que se pierden a veces momentos lindos en la presencia del Señor. Entonces el coordinador no es el que predica, ¿no es cierto?, sino el que modera, el que coordine, ¿no es cierto?, el que lleva adelante a la congregación hacia la presencia del Señor. El coordinador también tiene que estar muy preparado en el Señor, como dije, ¿no es cierto?, para discernir los momentos espirituales. Repito esto porque es muy necesario, y es necesario, hermano, prepararse, no dejar todo a última hora. Si a nosotros nos avisan, sabe, 2 días, 3 días antes, yo ya me estoy preparando, ¿no es cierto, Señor? Cómo llevo el domingo a la reunión, que cantamos, que entramos en adoración, cómo lo hacemos, Señor, averiguar si hay algunos enfermos, ver si hay necesidades para saber cómo orar en los momentos también, ¿no es verdad? Y tener el discernimiento espiritual para llamar a la persona precisa para orar por el país, para orar por los enfermos, para orar por la iglesia, llamar a personas que realmente estén metidas en el momento para poder llevar esa oración. Persona que tenga testimonio también, ¿no es cierto?, dentro de la oración o dentro de todo lo que podamos hacer, y en realidad la persona que vamos a llamar, ver si realmente está en esa condición espiritual, ¿no es cierto? Como dije también, si hay un grupo de alabanza, ese grupo de alabanza es el que está encargado de dirigir la alabanza, ¿no es cierto?, y dejarlo que ellos lo dirijan, que ellos lleven la alabanza. Para eso están, ¿no es cierto? El coordinador siempre tiene que llevar una pauta escrita, ¿no es verdad? Por ejemplo, escribir como guía, por ejemplo, vamos a orar por esto, vamos a orar por este otro, qué días de culto hay, si hay alguna petición, si llega temprano el coordinador, decirle, aunque tiene que llegar siempre temprano, acercarse a la persona antes y prepararla, no llamarla de sorpresa a orar por la nación o por los enfermos, decirle, hermana, ¿sabe que me gustaría, o hermano, perdón, me gustaría que usted llevara la oración hoy en la reunión? Entonces, ¿qué pasa? Mediante la reunión, esa persona se va a estar preparando para orar,
¿no es cierto? Porque hasta acá lo hemos hecho así de sorpresa, hemos llamado a los hermanos. No, el coordinador tiene que venir preparado, llegar antes para ver quiénes son los hermanos que llegaran y pedirle, hermana, en algún momento yo la voy a llamar a orar por la nación, la voy a llamar a orar por esto, por este otro. Bueno, ahí usted sabrá cuáles serán los motivos de oración. Por eso es bueno a veces llegar antes, ¿no es cierto? Porque es bueno llegar antes, coordinador, también para estar orando y preparándose, diciendo, Señor, yo quiero, Señor, que tú te glorifiques este día en la reunión, ¿no es cierto? Cosa que sea algo espiritual, hermano, porque muchas veces hablamos de cosas espirituales y no somos espirituales, y tenemos que lograr ese contacto, esa comunión con el Señor. Consejo importante es hacer participar a la congregación, ¿no es cierto?, siempre con algún agradecimiento. Y como sabemos que a las personas les cuesta salir a dar gracias, mire, yo uso una técnica, ¿no? La aprendí cuando joven, ¿no? Estoy haciendo esto bien natural, ¿ah? No estoy haciéndolo tan así, ¿no? Quiero expresar lo que hay en mi corazón y lo que yo he vivido. Cuando a mí me enseñaban a coordinar, yo aprendí que muchas veces la gente no sale a dar gracias. Usted pregunta, ¿y cuánto quieren dar gracias al Señor todos en silencio? Figúrese usted si entra una persona nueva. Va a decir, bueno, ¿a qué vine para acá? Veo que no pasa nada, ¿no? Entonces la técnica que usaba yo decía, ¿cuántos están agradecidos al Señor? Amén, dicen todos. A ver, hermana, usted. Y la empieza a llamar. A ver, usted, hermana Anita, hermano Juan, hermano Pepe, hermano Patricio. Usted empieza a llamar. ¿Ves por qué? Usted está agradecido al Señor. Pase acá adelante. Entonces, ya no va a haber esa pausa de que si quieren dar gracias, no. Usted, como ella dijo que querían dar gracias a ellos, usted los va a empezar a ver. Usted se fija quiénes son los que dijeron amén y usted lo empieza a llamar. Es un tip bastante bueno, ¿no es cierto?, para mantener el mover del Señor y no haya una pausa de frialdad, ¿no es cierto? Pautas para coordinar, ¿no es cierto? Pueden ser 2 oraciones durante la reunión, 2 oraciones o 3 oraciones importantes, que puede ser, que creo que es importante orar por la nación. Es importante orar por la nación, como iglesia hacerlo. Es importante también orar por la iglesia, por un despertar, por un mover, ¿no es cierto?, por un mayor compromiso. Y 3, también es importante orar por los enfermos, por los que están convalecientes. Hay hermanos entre nosotros que están enfermos, ahí mismo en la reunión, ¿no es cierto? Y si es posible, llamar a esa persona que está enferma a que pase adelante, y la persona que va a llevar la oración va a orar por ella y la iglesia también va a respaldar. Lo otro que tiene que tener el coordinador es estar, por ejemplo, es estar bien concentrado en lo que está haciendo, ¿no es cierto? No distraerse, estar siempre pendiente. Una de las costumbres también que yo tengo es que cuando estoy haciendo algo, incluso cuando predico en la iglesia o coordino o hago algo, siempre interiormente también me mantengo en la presencia del Señor. Claro, afuera yo estoy cantando todo, pero estoy por dentro diciendo, Señor, ayúdame, guíame, ¿no es cierto?, para poder hacer las cosas. Recordar siempre el coordinador que coordina, ¿no es cierto?, no predica. Quiero insistir en esto, ¿no? Porque hay coordinadores, y lo he visto en muchos lugares, que predican y no le dejan nada de predicación al predicador, ¿no? Porque ya el coordinador lo ha hecho todo. Entonces a mí me ha pasado, he ido a predicar incluso fuera del país, y los coordinadores se motivan y hablan, y yo subo y les digo, bueno, ¿qué les voy a predicar si el coordinador lo hizo todo? ¿No es cierto? Entonces es muy bueno también cuidarse de eso, ¿no? Ahora eso no quita motivo de que yo en medio de la coordinación, yo pueda llevar una lectura bíblica, ¿no es cierto? Una lectura bíblica, leerla y desarrollarla en unos 5 minutos, que es bastante buena también, ¿no? Y desarrollarla, dar a entender lo que leí, ¿no es cierto? Unos 5 minutos, no más, 5 o menos, pero no más, porque recuerde que hay un predicador, ¿no es cierto? Ahora la lectura bíblica la puede llevar una persona también, seguro el pastor le va a avisar a alguien que lleve la lectura bíblica, y el pastor le va a avisar al coordinador. Y si no hay quien lleve la lectura bíblica, el coordinador tiene que sí o sí tener una palabra ahí para compartirla en medio de la coordinación. Orar al Señor para que esa palabra sea precisa y sea justa con lo que va a predicar el predicador. A mí me ha tocado ir a reuniones donde los coordinadores han leído una lectura bíblica y es justo lo que yo voy a predicar. Y eso te da más fuerza, ¿no? Porque dice, wow, esto sí
que es del Señor. Así que más o menos es así, es así. Responsabilidad, ¿no es cierto? Si es avisado el coordinador antes, tomarse los tiempos de oración, preparándose para el día domingo, llegar unos minutos antes para poder decirle a la persona, ¿no es cierto?, que va a orar por esto, para la otra que va a orar por lo otro, para la otra que va a orar por lo otro, ¿no es cierto? Recordar también que si el coordinador va a pedir un tiempo de agradecimiento, no esperar decir a ver quién quiere, no, porque no van a pasar los hermanos, no tienen la costumbre. Entonces usar la técnica esa de decir ¿cuántos están contentos? Amén, agradecido, amén. Bueno, ¿por qué? Pasa, hermana, ¿por qué usted dijo que está contenta? Entonces usar esa manera que es linda para que esto va a servir también para mantener en continuidad la reunión, porque hay reuniones a veces que se apagan, se enfrían porque el coordinador no tiene la gracia, no tiene el tino, no tiene la sensibilidad espiritual, ¿no es cierto? Eso es más o menos, espero me entiendan. Cualquier consulta háganmela a mi WhatsApp, más 569-9796-1491. Yo he dado estudios sobre la coordinación en otra forma, pero creo que es mejor hablar esto práctico así entre nosotros, y creo que va a ser bastante bueno y bastante saludable para nosotros. Así que recuerde, prepararse, ¿no es cierto?, llegar antes, buscar a las personas que van a orar para no llamarla por sorpresa, ¿no es cierto? En el momento de la ofrenda también, que se me había olvidado, en el momento de la ofrenda también que el coordinador vaya a pedir, cuando vaya a pedir la ofrenda, llamar a una persona específicamente, avisarle antes si es posible, o el mismo coordinador ora por la ofrenda pidiendo una bendición y dándole un énfasis un poquito cuando vaya a pedir la ofrenda, decir la importancia de ofrendar, la importancia de dar a la obra del Señor, la importancia de entender que si nosotros damos es porque Dios nos está bendiciendo, y si damos el Señor nos va a seguir bendiciendo. Bueno, dale un poquito de énfasis a los momentos en los cuales se van a ir dando. Todo esto que hemos hablado, todo esto que le he expresado en forma tan práctica y sencilla, no quiero hacer ningún corte, nada acá en el video, porque quiero que esto sea natural, ¿no es cierto? No es un seminario, solamente es una orientación de cómo poder coordinar una reunión. Y lo más importante, el coordinador o la coordinadora, estar bien preparados en el Señor, bien preparados, ¿no es cierto? Cosa que a través del coordinador fluya la bendición, y esa bendición llega a los hermanos que van a estar reunidos en la iglesia. Y la sensibilidad espiritual, porque es importante, porque si en algún momento se manifiesta alguien o hay un espíritu raro ahí en medio de los hermanos, porque a veces llega gente muy complicada, y hay veces gente que llega con espíritus raros también, ¿no es cierto? Puede entrar alguien con algún demonio. Entonces el coordinador es el que tiene toda la responsabilidad de discernir, ¿no es cierto? De discernir. Si el coordinador no sabe actuar frente a esa situación, hacerle una indicación al pastor y decirle: ¿sabe, pastor? Estoy sintiendo esto, creo que hay algo raro acá, ¿no es cierto? Y el pastor va a saber cómo actuar en el momento también. Todo esto ayuda. Y lo lindo, como dije, el coordinador coordina. El coordinador lleva a que todos juntos vayamos a la presencia del Señor. Así que bueno, este video se lo voy a hacer llegar a todos aquellos que yo veo, que siento en el Señor, que tienen ese deseo de servir, ¿no es cierto? Y quieren hacerlo bien. Bien, que Dios te bendiga y que Dios te use, porque yo sé que Dios te quiere usar, porque creo que no te llamó para sentarte en una banca, sino te llamó para que seas instrumento de Él y una persona que glorifique su nombre con su actitud, con su servicio y con su entrega. Que Dios te bendiga. Paz del Señor.